Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a tratar el tema de lo que se llama la estética Zen. Y en concreto, específicamente en este vídeo vamos a trabajar el Wabi Sabi, que son dos conceptos diferentes pero que se presentan juntos normalmente, ¿no? Ya se entienden como juntos expresando una unión entre los dos, ¿no? Y a veces se utilizan indistintamente wabi o sabi. Cuando hablamos de estética zen no nos estamos refiriendo a imágenes típicas de monasterios y esas cosas de jardines de piedras y estos temas que son propios de la cultura zen, los templos y estos temas, ¿no? Sino que estamos hablando de unas cualidades que toda imagen que consideramos o que está bajo ese ámbito de la estética zen tiene, ¿no? Y básicamente son tres cualidades. La primera de ellas es el espacio. Ya hemos visto en asignaciones anteriores el tema del espacio, ¿no? El espacio que lo acoge todo, esa sensación de amplitud. Luego, por otro lado, la simplicidad. Quizá este tema es más conocido, ¿no? Asociamos zen con simple, con sencillo. En este caso quiere decir que la sencillez es estar allí con lo que haya, sin añadirle más cosas, ¿no? Y tiene que ver mucho, la sencillez también está muy relacionado con otra asignación que también hemos hecho, que es lo ordinario. Cuando trabajamos el mundo ordinario, el mundo que ya no nos sorprende porque lo vemos constantemente porque está a nuestro alrededor. Eso es lo ordinario, lo que no es extraordinario, claro. Y en tercer lugar, la pureza. Pero cuando aquí hablamos de pureza no hablamos de algo muy elevado, sino más bien todo lo contrario. La pureza quiere decir o se refiere a que no hay nada que añadir y no hay nada que quitar, en su justo punto. Entonces, entrando ya directamente a este trabajo sobre el Wabi Sabi, al Wabi Sabi se le llama el zen de las cosas. Os leo una frase que da cierto tono del tema o de que vamos a hablar. Es una frase poética. Dice, en el bosque, profundamente enterrada en la nieve, la noche pasada, una rama de ciruelo abrió sus flores. El Wabi Sabi, luego ya entraremos un poquito más, nos habla del paso del tiempo, nos habla de la impermanencia, pero reflejada normalmente en objetos, en cosas. Entonces, el Wabi Sabi sugiere cualidades como la impermanencia, como os decía, la humildad, la asimetría y la imperfección. Fijaros que estos términos respecto a la estética japonesa, qué diferentes son a la estética en Occidente, que está más marcada por los ideales helenísticos, ¿no? Griegos, que nos hablan de las cosas fijas, las cosas estables, la grandiosidad de los dioses, la simetría y la perfección, alejando de alguna manera la experiencia estética de lo que es el ser humano, de nuestra realidad es imperfecta. Entonces expresa tres concepciones budistas que se llaman las tres características de la existencia. Por un lado, la insatisfactoriedad,
la desilusión, insatisfacción, incomodidad. Por otro lado, la impermanencia, nada, todo está en constante cambio, no existe la estabilidad. Y por otro lado, la insustancialidad, que significa que el ego no existe, que no hay nada fijo y perdurable. Digamos que se pueden resumir en tres sencillas realidades, que dice, nada dura, nada está completo y nada es perfecto. Entonces, el Wabi Sabi se centra sobre todo en ese aspecto, ¿no? En cómo los materiales o cómo las cosas que están hechas por el hombre, que están bien hechas, bien hechas quiere decir que no son perfectas, sino que son humanas. Están asociados, bueno, con ciertos materiales que son naturales. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, natural sería el barro, y algo que el barro sería wabi sabi, la cerámica, lo que no es wabi sabi sería el plástico, la porcelana brillante, todas estas cosas, ¿no? Vamos a empezar a ver algunas fotos. La asignación aquí no está, ¿cómo decirlo?, tan marcada quizá como en otras asignaciones, sino que se trata más de eso, de estar abierto, pendiente y sobre todo, de alguna manera, cuando nos relacionamos cuando fotografiamos objetos que tienen estas características del Wabi Sabi, de alguna manera también nosotros nos sentimos unidos y también sentimos que estamos en ese cambio, que nosotros estamos también permanentemente en ese cambio. Voy a compartir la pantalla y podréis ver. Todas estas fotografías que he puesto son de un trabajo mío, porque es un tema, bueno, sin saber que estaba trabajando el Wabi Sabi, pero es un tema que me atrajo en su momento, porque vivo en un pueblo y como veréis, esto, que están todos en un libro que os pasaré, que seguro que vosotros muchos ya conocéis, en una maqueta que monté con este trabajo que se llama Vestigios. La palabra vestigios ya sugiere, ¿no?, este hecho de vestigios tiene una connotación de paso del tiempo, lo que ha quedado de los tiempos pasados, ¿no?, los vestigios. Aquí, por ejemplo, esta es como la madre de todas las fotos de la serie. Tenemos una sencilla baldosa hecha de barro, con sus imperfecciones y sus calidades. Uno de los elementos del Wabi Sabi a nivel, digamos, estético también, está bastante relacionado con el tema de la textura. Para poder tener sensación de la materialidad, hemos de tener una sensación táctil, porque si no, se nos evapora. Fijaros aquí también, que yo no me había dado cuenta cuando hice la foto, fue después, ¿no?, cómo una vez colocada la baldosa recibió un golpe aquí muy fuerte que llegó a partirla. Para mí representa un poco la herida, la herida que todo ser humano tiene. Y el paso del tiempo pues, se refleja pues, en las manchas, en las imperfecciones, las texturas. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Fijaros que las temáticas siempre son elementos poco importantes, estas cosas que nadie se fija, unas cuantas tochanas que se han partido, no sabemos por qué, ¿no? Vemos las inclemencias del tiempo,
esta cosa de... el Wabi Sabi no se centra tanto en, en las etapas, como os comentaba antes, hay todo el ciclo de que las cosas están en ese continuo ciclo, ¿no? Nacen, se viven, digamos, reflejan el paso del tiempo, hace que pierdan unas cualidades y hasta que llega la desaparición. Desaparición de ese objeto como tal, pero luego se vuelve a convertir, ¿no? Esa materia, tierra o lo que sea, forma parte de otra cosa. Siempre está en ese continuo movimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, esto ya no existe, era una antigua ventana que había en mi calle. Como os digo, vivo en un pueblo, en una casa de pueblo, y tenemos aquí el dintel, el soporte de la ventana, que está quemado. Vemos las cualidades de lo quemado, las cualidades de los tochos, de cómo está construida la pared con tierra. Como os decía, está hecho de una manera muy matérica. Tenemos un concepto. ¿Vale? Sigo. A ver. Un tema hemos visto hasta ahora más cuestiones de materiales de tierra, ¿no? El barro. Aquí, por ejemplo, tenemos el hierro, con todo lo que implica del óxido, también como reflejo de las inclemencias del tiempo, de cómo ese objeto está expuesto al exterior, ¿no? Al sol, a la lluvia, a la nieve, etc., ¿no? El frío, el calor, cómo todo eso va dejando una pátina, igual que en nosotros, igual que pues, en un campesino que trabaja en el campo, la piel la tiene curtida por el sol, por la lluvia, porque está al aire libre, ¿no? O cualquier persona que trabaja en el exterior, en labores manuales, está hablando también de lo manual, de lo que está hecho. Fijaros que aquí yo no creo que haya otra como ella, como esta ferradura, ¿no? Lo convierte en único. Seguimos con lo mismo, en este caso también añadido el tema de la pintura, igual que en el anterior, ¿no? Una pintura que junto con el óxido coge unas cualidades. Hablamos siempre de objetos hechos por el hombre. Estas fotos no son todas wabi sabi, porque estos elementos son metálicos, sí que reflejan la inclemencia del tiempo y el óxido y todo esto, pero son elementos hechos a máquina. Esta, no sé cómo llamarlo, parece la quijada de un caballo. Este elemento oxidado ha perdido, digamos, su origen o su origen, digamos, hecho con máquina. Se ha convertido casi en algo. Vemos elementos de lo más, ya digo, la simplicidad. Acordaros de lo que os decía, simplicidad, espacio y pureza, hablando de la estética zen, ¿no? Hay, en este caso, lo simple, 4 piedras, unas ramas que pueden remitir a algo incluso casi como una pequeña excavación, ¿no? Como si fueran huesos. Seguimos, ya veis por dónde va el trabajo que tenéis que hacer. En este caso, bueno, yo trabajé con trípode y con una técnica para que saliera todo totalmente enfocado. No es necesario que trabajéis con trípode, pero si os acercáis sí que ha de haber una cierta aproximación, porque si no la textura va a ser difícil. Cuando hacemos fotografías a una cierta distancia, la textura no se percibe. Ahora, no sé si también se podría entender Wabi Sabi a lo mejor como una casa medio abandonada, que se viera un poco los materiales de los que está construida, cómo está construida.
Ya veis aquí que nada más simple. Esta es una de las fotos de toda la serie con mayor simplicidad. Trozo de pared, una ventana. Esta no sería tan wabi-sabi, aunque tiene algunos elementos, pero aquí ya entramos con temas de plásticos, persianas, como podéis ver. Toda esta zona central de los hierros, aquí sí que sería el elemento más wabi-sabi de la foto. Aquí toda la imagen tiene, veis que esto es el óxido. ¿Eh? Son, como decirlo, son elementos vividos, son elementos que tienen una historia, ¿no? Otro de los lemas de los que nos habla o que refleja el wabi-sabi es la pobreza material, riqueza espiritual. Muy japonés también. Nos habla de una inteligencia sobria, modesta y sensible a las cosas más elementales, más, en este caso, una casa antigua derruida, ¿no? El hueco que albergaba la viga. La viga estaba enganchada, una viga de madera, me imagino. Ya veis, los elementos más simples de todos. Trozos de cerámica, aquí está llegando ya a deshacerse, ¿no? Está ya elementos, tenemos los elementos de la pared que soportan la pared, que han recibido un baño de cal, pero como veis, es una temática fotográficamente muy agradecida. ¿Eh? Las capas, las capas de los objetos descascarilladas. Normalmente no aparecen muchos elementos vegetales, digamos, de la naturaleza. No estaríamos hablando tanto del paso del tiempo en la naturaleza, hojas caídas y cosas así, sino que habla más de objetos hechos por el hombre. Y eso, por ejemplo, un ejemplo típico de Wabi Sabi, si sabéis la ceremonia del té, pues utilizan tazas hechas a mano y son muy valoradas y algunas muy bien pagadas, hechas por los ceramistas, pero que tienen una cierta imperfección que las aproxima a lo humano. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Sí, dejamos de compartir. Eh, bueno, a mí es una asignación, por llamarlo de alguna manera, es un trabajo que me gusta. Como ya habéis visto, dediqué un libro a eso, bastante tiempo. Yo espero que os lo paséis bien. ¿Eh? Sí que es cierto que requiere, que es difícil, por ejemplo, que esta asignación se haga en la ciudad. Requiere elementos que son más cercanos a lo rural o a algunas zonas de la ciudad, algunas zonas antiguas, esto cada uno tiene que ver las posibilidades. ¿De acuerdo? Ya sabéis, como siempre, enviarme las imágenes y eh, os pondré en el vídeo el enlace al vídeo del libro, en el correo, quiero decir, para que podáis verlo también si queréis ver todo el resto. Un abrazo, nos vemos.